Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy traemos una historia que ha conmovido a millones. Antes de continuar, suscríbete y comparte este video para que más personas puedan acompañar a esta pareja en un momento tan delicado. Gracias por estar aquí. Las redes sociales volvieron a convertirse en el escenario de emociones intensas en la vida de los famosos. Anoche, Demet Özdemir dejó sin palabras a sus seguidores con una publicación que sorprendió por su franqueza y su dolor. La actriz, visiblemente quebrada, apareció con los ojos enrojecidos y una voz que apenas sostenía la valentía, pidiendo ayuda por la salud de su hija. Su mensaje, breve pero profundamente humano, se propagó como un incendio en cuestión de minutos. Mi pequeña necesita más de nosotros que nunca. Quienes puedan, acompáñennos en este proceso, escribió. Así, de manera directa y sin adornos, Demet abrió una puerta que rara vez había dejado entrever. La vulnerabilidad de una madre en la incertidumbre. Tras la publicación, el impacto fue inmediato. Llegaron miles de comentarios para tranquilizar a Demet y a su familia, y la comunidad de fans, unida como pocas veces, convirtió la preocupación en una cadena de apoyo. Celebridades se sumaron con gestos públicos y mensajes privados, intentando dar calor a la misma persona que tantas veces los había hecho sonreír con su trabajo. Algunos seguidores compartieron información sobre tratamientos y especialistas, otros optaron por recordarle que no estaba sola, que todo el cariño virtual también pesa cuando más se necesita. No faltaron profesionales de la salud que, con cautela, subrayaron la importancia de revisar con cuidado cada orientación que circula en redes, priorizando el consejo médico directo. Las lágrimas que Demet dejó caer frente a la cámara tocaron fibras sensibles y abrieron un espacio colectivo de empatía genuina. La onda expansiva alcanzó a todo el mundo del espectáculo. No pasó mucho tiempo para que los programas, portales y perfiles más influyentes convirtieran el pedido de ayuda de Demet en el tema del día. Su nombre, junto al de su pareja, Can Yaman, se volvió tendencia en varias plataformas. Campañas espontáneas aparecieron de la nada. Cadenas de oración, etiquetas solidarias, pequeños gestos que, sumados, levantaron un muro invisible de contención alrededor de la familia. En el centro, Demet, con la voz rota y la mirada firme, insistía en que la prioridad era el bienestar de su hija, mientras pedía que la atención mediática no se desviara hacia el morbo. Solo necesitamos que la esperanza no nos falte, decía en otro fragmento, y esa frase quedó retumbando largo rato. El papel de Can Yaman resultó clave en las horas siguientes. Manteniéndose fiel a su carácter protector, publicó una imagen sobria. 2 manos entrelazadas sobre una mesa, y un texto corto que lo decía todo sin necesidad de grandes discursos. Estamos juntos. Gracias por respetar nuestro tiempo, se leía. Fuentes cercanas aseguran que Can canceló compromisos y pospuso una reunión de trabajo para permanecer al lado de Demet, evitando salir del apartamento que ambos convirtieron en refugio. La mezcla de firmeza y ternura que el público admira en él se volvió una presencia real, lejos de los flashes, cerca de lo que importa. Sus seguidores, igualmente, se volcaron a proponer formas de apoyo y a pedir que se trate el tema con sensibilidad, sin invasiones ni especulaciones. En paralelo, el video de Demet, que ya circulaba en todas las plataformas, siguió generando conversación. Expertos en comunicación digital recordaron que los llamados de ayuda en redes implican una enorme responsabilidad, y que por eso conviene distinguir entre la emoción del momento y la información verificada. Aún así, la respuesta colectiva superó cualquier previsión. No era solo la curiosidad habitual. Era el abrazo de miles que, aún sin conocerse, sentían que esa niña era parte de una historia que habían seguido por años, la historia de una pareja que creció frente a sus ojos. En los comentarios, una frase se repetía una y otra vez: «Estamos con ustedes». Y esa certeza le devolvió a Demet algo de la serenidad que la noche anterior se le había escapado de las manos. La avalancha de mensajes no pasó inadvertida en el circuito informativo. Varios medios confirmaron que la publicación de Demet se ubicó entre los contenidos más compartidos de la jornada. La conversación saltó de las redes a los titulares, y de los titulares a las sobremesas. Cada intervención pública de la actriz fue seguida con lupa, aunque ella, con prudencia, decidió no agregar detalles médicos para proteger a la niña. Por su parte, Can optó por responder a cuentagotas a las menciones, agradeciendo la ola de cariño y dejando claro que lo esencial no cambiaría: unidad, discreción y fe. En los foros de fans, se organizaron iniciativas para sostener a la familia simbólicamente, desde mensajes que se enviarán a lo largo de la semana hasta pequeñas donaciones dirigidas a instituciones pediátricas, en honor a la situación que atraviesan. Con el pasar de las horas, el tema no perdió fuerza.
Al contrario, se amplificó con nuevos testimonios de personas que vivieron algo similar. La publicación de Demet abrió un canal inesperado. El del diálogo sobre salud infantil, ansiedad familiar y límites del escrutinio público. Algunos colegas contaron cómo enfrentaron diagnósticos difíciles en silencio, otros confesaron que no se animaron a pedir ayuda por miedo al juicio. En ese cruce de historias, la figura de Demet no apareció como una estrella intocable, sino como una madre joven y valiente que eligió la verdad por encima del orgullo. Y al lado, siempre, Can, sosteniendo el equilibrio entre la necesidad de comunicar y el deber de cuidar. En una nueva intervención, Demet agradeció con palabras pausadas la presencia de todos. Dijo que cada mensaje era un recordatorio de que la comunidad también cura, que acompañar reduce la carga y que la esperanza se alimenta de gestos. No aportó grandes novedades sobre la niña. Sí dejó claro que el equipo médico está atento y que la familia está cumpliendo las indicaciones al pie de la letra. Recalcó, además, que la prioridad es mantener un entorno tranquilo para la pequeña, evitando la sobreexposición. Si nos ayudan con eso, ya nos están ayudando muchísimo, añadió. La audiencia respondió con un coro de apoyo y el compromiso de seguir el tema con respeto. Mientras tanto, varias personalidades del entretenimiento, dentro y fuera del país, publicaron mensajes para Demet y para Can. Algunos fueron breves y afectuosos, otros, más extensos, compartieron experiencias personales sobre hospitalizaciones infantiles y la importancia de una red de confianza. Esta red tomó la forma de un movimiento de solidaridad que no dejó de crecer. Se hicieron vivos de homenaje con palabras de aliento, se encendieron velas simbólicas, se escribió poesía, se ofreció música. En X, la etiqueta con el nombre de la niña, que la pareja nunca pronunció, cuidando el anonimato, se transformó en un símbolo de fuerza sin necesidad de revelar identidades. La delicadeza con la que se trató la intimidad fue, para muchos, una grata excepción en tiempos de sobreexposición. Volvieron a tomar la palabra varios especialistas para remarcar que, en situaciones como esta, las recomendaciones deben provenir de fuentes médicas claras. Aún así, celebraron que el clima predominante fuera el del apoyo desinteresado y no el del rumor. Es cierto que surgieron versiones contradictorias aquí y allá, pero no hallaron terreno fértil. El tono de Demet, sincero y sin dramatismos exagerados, puso el listón en un lugar difícil de eludir, el de la empatía responsable. Y el gesto sereno de Can, evitando confrontaciones públicas y agradeciendo sin estridencias, completó el marco de contención. La pareja que tantas veces fue noticia por su química en pantalla y fuera de ella, hoy es ejemplo de una fortaleza que no actúa, que simplemente es. La historia, por supuesto, no terminó en un día. A lo largo de la semana, el tema siguió apareciendo en programas, columnas y perfiles de farándula. Cada repetición del video, cada captura de la mirada frágil de Demet, devolvió el mismo impacto. El esfuerzo de ella por no quebrarse del todo, la forma en que respiraba antes de continuar hablando, el modo en que decía gracias como si cada sílaba contuviera una plegaria, conmovió incluso a quienes no siguen habitualmente la vida de la pareja. Y cuando Can escribió "lo importante es que ella esté bien, lo demás puede esperar", la frase se multiplicó como un mantra en los comentarios. Lo profesional quedó, por ahora, en pausa, los proyectos pueden esperar, la familia, no. En el entorno de la industria hubo también un aprendizaje. Productores y comunicadores coincidieron en que estos episodios confirman la necesidad de replantear cómo se abordan los asuntos íntimos cuando tocan a figuras públicas. La publicación de Demet fue citada como un ejemplo de cómo pedir apoyo sin convertir la vulnerabilidad en espectáculo. Varios portales incluyeron enlaces a recursos confiables y líneas de orientación para familias en situaciones parecidas. Y aunque el ruido siempre existe, en este caso el silencio que rodea lo más delicado fue, paradójicamente, el gesto de respeto más sonoro. Con el paso de los días, y sin entrar en detalles, la pareja compartió pequeños signos de alivio. Una fotografía de una ventana abierta y una taza tibia, un breve texto en el que Demet agradecía una mañana más tranquila, un corazón dibujado por una niña en un papel que nunca mostró el nombre de nadie. Eran migas de esperanza, suficientes para que la comunidad entendiera que había que seguir ahí, en calma, sin invadir. Can, en otro mensaje, escribió: "Nuestro agradecimiento no cabe en estas líneas. Gracias por sostenernos con paciencia y cariño". La respuesta fue inmediata y masiva, con promesas de continuar a su lado el tiempo que haga falta. En definitiva, lo que comenzó como un pedido urgente en la madrugada se transformó en un himno silencioso a la empatía. La audiencia,
Los medios, los colegas y los profesionales rodearon a Demet Özdemir y a Can Yaman con un cuidado que pocas veces se ve en la esfera pública. El título de tendencia del día quedó chico para abarcar la magnitud del fenómeno. No fue una simple noticia, fue un movimiento de acompañamiento que se mantuvo en el tiempo. Y a pesar de que los expertos recuerdan que todo proceso de salud es dinámico, que hay altibajos y que ninguna historia puede apurarse, el equilibrio de la pareja para afrontar el desafío se convirtió en la clave. Todos, desde su lugar, se movilizaron para que la niña reciba el apoyo necesario y para que esta etapa deje la menor huella posible. Así llegamos al final de nuestro video. Si este contenido te conmovió, suscríbete a Escándalos de Series Turcas y compártelo con quienes valoran las historias contadas con respeto. Seguiremos atentos, acompañando con prudencia y esperanza. Gracias por vernos. Hasta la próxima.